¿Sabías que hubo un momento en la historia en el que los máximos líderes nazis enfrentaron la justicia mundial? ¿Te has preguntado cómo se llevó a cabo el juicio que sentó precedentes para el derecho internacional? En este video exploraremos el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, un juicio monumental que condenó a los altos mandos del nazismo por sus crímenes atroces. A lo largo de este video, descubriremos los detalles del tribunal, los perfiles de los acusados, las pruebas presentadas y las sentencias finales. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre cómo la justicia internacional enfrentó a los criminales de guerra más infames de la historia. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg fue un evento sin precedentes en la historia mundial. Celebrado entre 1945 y 1946, este juicio marcó un antes y un después en la justicia internacional. Con la participación de las principales potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia, el tribunal se estableció para juzgar y condenar a los líderes del Tercer Reich por los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico en el que se desarrolló el Tribunal de Nuremberg es fundamental para entender su importancia. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Europa en ruinas, con millones de muertos y una devastación sin precedentes. Los líderes nazis, responsables de atrocidades inimaginables, debían rendir cuentas por sus crímenes. El fin de la guerra en 1945 y la derrota del régimen nazi abrieron la puerta a una nueva era de justicia. Los aliados reconocieron la necesidad de juzgar a aquellos responsables de la planificación y ejecución de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así, surgió la idea de un tribunal internacional que no solo castigaría a los culpables, sino que también establecería precedentes legales para futuros conflictos. En este juicio histórico se sentaron las bases para el derecho internacional humanitario. Los líderes nazis, que habían desatado una guerra brutal y sistemática, fueron llevados ante la justicia en un proceso transparente y legal. Este tribunal no solo juzgó a individuos, sino que también envió un mensaje poderoso sobre la responsabilidad individual en tiempos de guerra. A medida que avanzamos en el desarrollo del Tribunal de Nuremberg, descubriremos cómo se formó este tribunal, quiénes fueron los principales acusados y cuáles fueron los crímenes específicos por los que se les juzgó. También exploraremos la estructura del juicio, las pruebas presentadas y las estrategias de defensa utilizadas por los acusados. Finalmente, veremos las sentencias impuestas y el impacto duradero de este juicio en la justicia internacional. ¿Listos para adentrarse en uno de los momentos más significativos del siglo XX? Acompáñanos y descubre cómo el Tribunal de Nuremberg cambió para siempre la forma en que el mundo enfrenta los crímenes de guerra y la injusticia. La creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg no fue una tarea sencilla. Requirió decisiones y acuerdos cruciales entre las potencias aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia. Estos países, unidos por el objetivo común de llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia, se reunieron en varias ocasiones para discutir cómo estructurar el tribunal y qué leyes aplicaría. En la Conferencia de Londres de 1945 se establecieron las bases legales y operativas del tribunal, creando un marco que sería utilizado para juzgar a los principales arquitectos de la devastación nazi. El tribunal fue oficialmente establecido el 8 de agosto de 1945 con la firma del Acuerdo de Londres. Sus objetivos eran claros: juzgar a los líderes nazis por los crímenes más graves cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos incluían crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Este tribunal fue el primer intento de llevar a cabo un juicio internacional de tal magnitud y de aplicar principios legales universales a los crímenes cometidos durante el conflicto. Entre los acusados más prominentes se encontraban figuras clave del régimen nazi. Hermann Göring,
comandante de la Luftwaffe y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, fue uno de los principales acusados. Conocido por su lealtad a Hitler y su participación en la planificación y ejecución de políticas genocidas, Göring fue uno de los rostros más visibles del juicio. Rudolf Hess, otro de los acusados, había sido el adjunto de Hitler antes de su misterioso vuelo a Escocia en 1941, donde intentó negociar la paz con el Reino Unido. Aunque su papel había disminuido al ser encarcelado por los británicos, su participación en la construcción del régimen nazi le aseguró un lugar en el tribunal. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, también se enfrentó al tribunal. Fue uno de los principales arquitectos de la política exterior nazi, incluyendo la negociación del pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética, y estuvo directamente involucrado en la planificación de la invasión de varios países europeos. Estos individuos, junto con otros altos mandos del nazismo, enfrentaron acusaciones graves y detalladas. Los crímenes imputados incluían genocidio, que abarcaba la planificación y ejecución del Holocausto, donde millones de judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos fueron sistemáticamente exterminados. También se les acusó de crímenes de guerra por las atrocidades cometidas contra prisioneros de guerra y civiles en los territorios ocupados. Los crímenes contra la humanidad, un término relativamente nuevo en aquel entonces, se referían a los actos inhumanos cometidos contra civiles en gran escala. Finalmente, los crímenes contra la paz implicaban la planificación y ejecución de una guerra de agresión, violando tratados internacionales y principios de coexistencia pacífica. A medida que el tribunal se preparaba para comenzar, el mundo esperaba ansioso ver cómo se desarrollaría este juicio histórico. La estructura del juicio, las pruebas presentadas y las estrategias de defensa de los acusados serían aspectos cruciales para determinar la justicia de este proceso sin precedentes. El proceso judicial del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se caracterizó por su meticulosa estructura y rigurosidad. El juicio se dividió en varias fases bien definidas, que permitieron una presentación ordenada y sistemática de las pruebas y testimonios. En la fase inicial se establecieron los cargos contra los acusados, seguidos por la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía. Posteriormente, se dio la oportunidad a los acusados de presentar sus defensas, y finalmente se llevó a cabo la deliberación y la sentencia. Las pruebas clave presentadas en el juicio fueron contundentes y diversas. Se introdujeron documentos oficiales nazis que detallaban planes y órdenes para la ejecución de crímenes atroces. Entre los documentos más impactantes se encontraban los planes para la solución final, que detallaban el exterminio sistemático de millones de judíos y otros grupos perseguidos. Además, los testimonios de sobrevivientes jugaron un papel crucial, proporcionando relatos de primera mano sobre las atrocidades cometidas en campos de concentración y exterminio. Estos testimonios humanos y desgarradores añadieron una dimensión personal y emotiva al juicio. Otro tipo de prueba fundamental fue el material fílmico. Los aliados habían recopilado extensas filmaciones de los campos de concentración liberados, mostrando las condiciones inhumanas y los horrores vividos por los prisioneros. Estas películas fueron presentadas en el tribunal para demostrar la magnitud de los crímenes cometidos, dejando una impresión imborrable en todos los presentes. La defensa de los acusados se basó en varias estrategias. Muchos negaron su culpabilidad, afirmando que no tenían conocimiento de los crímenes o que no habían participado directamente en ellos. Órdenes superiores, una defensa conocida como obediencia debida. Esta línea de defensa sostenía que, como miembros del ejército o del gobierno, estaban obligados a seguir las órdenes de sus superiores, incluso si esas órdenes eran criminales. Otros intentaron minimizar su responsabilidad, alegando que sus roles eran administrativos y que no tenían control sobre las operaciones de exterminio.
La Fiscalía, liderada por figuras prominentes como Robert H. Jackson, respondió eficazmente a estos argumentos. Refutaron la defensa de obediencia debida, argumentando que los crímenes cometidos eran tan atroces que cualquier persona razonable debería haber reconocido su ilegalidad y su inmoralidad. La Fiscalía también presentó pruebas que demostraban el conocimiento y la participación activa de los acusados en la planificación y ejecución de los crímenes. Las órdenes y documentos firmados por los acusados fueron utilizados para mostrar su implicación directa y su responsabilidad en los crímenes imputados. El proceso judicial en Nuremberg no solo se centró en establecer la culpabilidad de los acusados, sino también en enviar un mensaje claro al mundo. Los crímenes de tal magnitud no quedarían impunes y los responsables serían llevados ante la justicia, sin importar su rango o posición. Este juicio, con su exhaustiva presentación de pruebas y su meticulosa atención a los detalles legales, sentó un precedente fundamental para futuros juicios de crímenes de guerra y para la formación del derecho internacional humanitario. El veredicto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg fue un momento culminante en la historia de la justicia. Después de meses de testimonios, pruebas y argumentaciones, el tribunal emitió sus sentencias el 1 de octubre de 1946. De los 24 acusados principales, 12 fueron condenados a muerte por ahorcamiento, incluyendo a Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. Otros, como Rudolf Hess, recibieron penas de prisión que iban desde 10 años hasta cadena perpetua. 3 acusados fueron absueltos debido a la falta de pruebas suficientes para condenarlos. Las reacciones internacionales al veredicto fueron variadas y reflejaron la complejidad de las emociones y opiniones globales. En muchos países, especialmente aquellos que habían sufrido bajo la ocupación nazi, las sentencias fueron vistas como un acto necesario de justicia y un paso crucial hacia la reconciliación y la recuperación. Sin embargo, algunas voces criticaron el tribunal, argumentando que los juicios representaban una justicia de los vencedores y que no todos los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto habían sido juzgados con el mismo rigor. El impacto y legado del juicio de Nuremberg son innegables y perduran hasta hoy. Históricamente, el juicio sentó precedentes fundamentales para la justicia internacional. Por primera vez, líderes de un Estado fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz, estableciendo la responsabilidad individual en violaciones del derecho internacional. Además, el juicio de Nuremberg tuvo una influencia significativa en la creación de leyes internacionales. Fue un catalizador para la elaboración de la Convención sobre el Genocidio en 1948 y la Convención de Ginebra en 1949, que ampliaron las protecciones legales en tiempos de guerra y paz. También sentó las bases para la creación de la Corte Penal Internacional, CPI, en 2002, un tribunal permanente dedicado a juzgar a individuos por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El juicio de Nuremberg también introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad en el derecho internacional, definiendo y castigando actos inhumanos cometidos contra civiles que hasta entonces no habían sido formalmente codificados. Este avance legal ha sido crucial en la lucha contra la impunidad en conflictos contemporáneos, permitiendo que líderes y perpetradores de atrocidades sean responsabilizados ante la justicia internacional. El Tribunal de Nuremberg nos dejó importantes lecciones sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad individual en tiempos de guerra. Nos recordó que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, el esfuerzo por mantener la justicia y la humanidad no debe cesar. Hoy en día, los principios establecidos en Nuremberg continúan guiando los esfuerzos globales para prevenir y castigar los crímenes más graves contra la humanidad, reafirmando el compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos y la justicia. En resumen, el juicio de Nuremberg no solo fue un momento decisivo en la historia de la justicia,
sino que también sentó las bases para el desarrollo de un sistema internacional de leyes y tribunales dedicados a combatir la impunidad y a proteger la dignidad humana. Su legado perdura, recordándonos que la lucha por la justicia y la responsabilidad es una tarea continua y esencial para la paz y la seguridad mundiales. La conclusión del juicio de Nuremberg nos ofrece importantes lecciones y reflexiones sobre la justicia y la responsabilidad individual en tiempos de guerra. Este tribunal histórico demostró que, incluso en las circunstancias más extremas, la justicia puede prevalecer y que los individuos, independientemente de su rango o posición, deben rendir cuentas por sus acciones. La importancia de este principio no puede ser subestimada. La noción de que nadie está por encima de la ley y que todos deben asumir responsabilidad por sus crímenes es un pilar fundamental de la justicia global y la protección de los derechos humanos. Las lecciones aprendidas en Nuremberg subrayan la necesidad de un sistema judicial robusto y efectivo que pueda responder a las atrocidades y crímenes de guerra. La documentación meticulosa de los crímenes, la presentación de pruebas irrefutables y el establecimiento de procedimientos legales transparentes sentaron un precedente que ha influido en numerosos juicios de crímenes de guerra desde entonces. Estas lecciones nos recuerdan que la búsqueda de justicia es un proceso arduo pero indispensable para la sanación y la reconstrucción post-conflicto. En la actualidad, los principios establecidos en Nuremberg siguen siendo relevantes en la lucha contra la impunidad en conflictos contemporáneos. Los mecanismos y estándares desarrollados durante este juicio han sido fundamentales para la creación de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, CPI. La CPI y otros tribunales ad hoc han utilizado estos principios para juzgar a líderes y perpetradores de crímenes de guerra en lugares como Ruanda, la ex Yugoslavia y más recientemente en conflictos en África y Oriente Medio. La vigencia de los principios de Nuremberg se refleja también en los esfuerzos globales para prevenir futuros genocidios y crímenes contra la humanidad. La comunidad internacional ha adoptado medidas preventivas, como la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, que busca evitar atrocidades masivas a través de intervenciones humanitarias cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población. Además, la educación y la memoria histórica juegan un papel crucial en mantener vivos los principios de Nuremberg. Recordar los horrores del pasado y las victorias judiciales que los siguieron nos ayuda a reconocer las señales de advertencia y a actuar con firmeza contra la injusticia y la opresión. La difusión de estos principios a través de la educación y la conciencia pública es esencial para fortalecer una cultura global de responsabilidad y derechos humanos. En conclusión, el juicio de Nuremberg no solo marcó un momento decisivo en la historia de la justicia internacional, sino que también dejó un legado duradero que continúa guiando nuestros esfuerzos para combatir la impunidad y promover la justicia en todo el mundo. Las lecciones aprendidas sobre la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de un sistema judicial fuerte y equitativo son más relevantes que nunca, en un mundo donde los conflictos y las violaciones de derechos humanos persisten. Mantener vivos los principios de Nuremberg es fundamental para asegurar un futuro donde la justicia y la dignidad humana prevalezcan sobre la barbarie y la opresión. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido.